descanso en tu soberanía y en tu voluntad. Rey soberano, habitas en luz inaccesible. Aunque el cielo es tu trono y la tierra el estrado de tus pies, escogiste mi corazón para habitar. Creador de todas las cosas,
informar sobre las actividades que se realizan durante la semana. Les informamos que los jueves se realiza el servicio general a las 7 de la noche con la serie Él Volverá, basada en primera y segunda carta de los Tesalonicenses. El tema de hoy es la limpieza de Naamán el leproso, basada en Segunda de Reyes 14. A todos los matrimonios se les informa que el servicio de matrimonio se realiza una vez al mes, los días sábados a las 7 de la noche. Para mayores informes, por favor de acercarse con su hermano Pedro y Tere o al número que aparece en pantalla. También les informamos que el Congreso para Matrimonios de Casa de Oración Guadalajara Luna de Miel que se lleva a cabo los días 25, 26 y 27 de agosto del 2023 en Cancún, Quintana Roo, con el tema Matrimonio, un pacto de juventud, basado en Malaquías 2.14. Para mayores informes, favor de pasar con los hermanos Pedro y Tere o al número que aparece en pantalla. Se les informa que el Instituto Bíblico en Línea, nivel intermedio, se lleva a cabo por vía Zoom, con un horario de 8 y 9 de la noche. Las materias en cursar en el primer trimestre son el Evangelio de Lucas, el Pentateuco, los profetas menores, la Carta a los Efesios, epístolas pastorales. Para mayores informes, con la hermana Dana o al número que aparece en pantalla. A todas las mujeres se les informa que el servicio entre amigas se lleva a cabo los domingos a las 10:10 en el Salón 1. También a todos los varones se les informa que el servicio de varones se lleva a cabo los domingos a las 10:10 en el Salón 2. Se hace un llamado para servir en el Ministerio de Misericordia, Evangelismo y Misiones Cielos Abiertos, ya que se está asistiendo a los anexos AA de hospitales los días martes a partir de las 6 de la tarde. Para mayores informes, acercarse con el pastor Raúl. Al finalizar el servicio, comunicarse al número que aparece en pantalla. A todos los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se realizan los jueves a las 7 de la noche y domingos a las 11:30 de la mañana. Amablemente les recordamos que al finalizar el servicio de los días domingos deberán subir por los niños. A todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de iglesia juvenil se lleva a cabo los días domingos a las 11:30 con la nueva serie Ordena mis pasos con tu palabra. A todos los jóvenes se les hace la invitación a participar en la convivencia juvenil el próximo lunes 6 de febrero a las 10 de la mañana en el Parque Alameda Luis Donaldo Colosio Murieta en Cuernavaca, Morelos. Este evento tendrá un costo de 100 pesos por joven y deberán llevar ropa deportiva y sus bolsos para almorzar. También se les informa que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11:30 de la mañana con la serie La Iglesia Gloriosa, basada en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El tema de este domingo es Arresto y la Liberación, basada en Hechos 5:19. A toda la iglesia se les pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual la pueden depositar en el alfolí. Se les informa que a todos los domingos a las 5 de la tarde se lleva a cabo el servicio general en la misión de Casa de Oración Cuernavaca, Morelos, con la serie Una Fe en Acción, basada en la epístola de Santiago. Hermanos, si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería, administración, favor de acercarse con la hermana asistente de pastores al finalizar el servicio. El Ministerio de Misericordia hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzado y cosas materiales. Asimismo, se hace un llamado para servir en este Ministerio de Misericordia y de Oración. Para mayores informes, favor de acercarse con el pastor Raúl. Vamos a pasar también a nuestro tiempo de diezmos y ofrendas, hermanos. Quien necesite un sobre, favor de levantar su mano y la hermana asistente de pastores se los acercará. Y vamos a abrir nuestras escrituras en 2 de Corintios 9, 7 y 8. Si ya estamos ahí, la palabra del Señor dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra.
Gracias al Señor, ¿verdad? Que Él nos da en abundancia, ¿verdad? Gracias por las bendiciones que ha derramado en cada uno de nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestras familias, ¿verdad? Porque nunca ha faltado el pan de cada día, ¿verdad? La bendición. El Señor es bueno, ¿verdad? Aunque nosotros somos infieles con Él, pero Dios sigue siendo fiel con nosotros. Bueno, vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que tome esta ofrenda en sus manos y que la bendiga y que multiplique esa bendición, y que si alguno necesita algún empleo o está en escasez, que el Señor le bendiga, que el Señor en esta hora haga su obra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias primeramente por el tiempo que nos permites estar en este lugar. Gracias, Señor Jesús, por la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido en esta hora, Señor, que tomes el control de cada uno de nuestras vidas, Padre, y que bendiga, Señor, también en esta hora esta ofrenda que tu pueblo trae para ti, Señor, en esta noche. Yo te pido, Señor, que tú toques cada corazón, Señor Jesús, que lo que depositemos sea de corazón. Tu palabra dice que no demos con tristeza, ¿verdad? Ni por necesidad, que nosotros lo demos con ese corazón sincero. Así como tú nos has bendecido, Padre, también nosotros en esta hora queremos bendecirte, Padre Santo. En esta hora yo lo pongo en tus manos y te pido que tú tomes el control de este lugar, que esta ofrenda, que estos diezmos, Señor Jesús, que traen aquí a tu iglesia, sea de bendición en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. No me puede pasar. Hermanos, si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo puede hacer en las cuentas que aparecen en la pantalla. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales de Casa de Oración en Falta, en Facebook, en YouTube y ahora en Telegram. No se les olvide dejar un like o comentario. A toda la iglesia se les pide se ocupen de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se les pide, por favor, apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir en la predicación. A continuación vamos a orar. Si gustan ponerse de pie, hermano. Vamos a pedir también al Espíritu Santo que el Espíritu nos guíe para recibir esta palabra que hoy ha puesto en este lugar. Que esa palabra sea de edificación para cada uno de nosotros. Si alguno tuviera alguna necesidad también la puede poner en esta noche. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta noche por la palabra, Señor Jesús, que tú has puesto en este lugar. Yo te pido, Señor Jesús, que en esta noche derrames de tu Espíritu Santo, nos des entendimiento y sabiduría, y nosotros podamos recibir esa palabra que tú has puesto para nosotros, Padre. Que nos limpiemos en esta hora para agradarte, para recibir esa palabra y servirte delante de tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús, limpia nuestros corazones, límpianos y ayúdanos, Padre, a ser humildes, Señor. En esta hora yo pongo la vida de mis hermanos en tus manos, Padre. Yo te pido, Señor Jesús, que si alguno de ellos tuviese alguna necesidad, ten misericordia de ellos, Padre. También así te pedimos por aquellos que estén enfermos. Extiende tu mano de poder, Padre. Sánale, Señor, en esta noche. Ten misericordia de cada uno de ellos, Padre. En esta hora también te pido por la vida del pastor Raúl, Señor, que tú derrames de tu Espíritu Santo en su vida, y en esta hora que esta palabra que trae para cada uno de nosotros sea de edificación y que sea de bendición a este pueblo. También te pido, Señor Jesús, por la congregación de Cuernavaca, para que también ellos, Señor Jesús, los bendigas con entendimiento y sabiduría, y les sigas, Señor Jesús, animando para seguir adelante, Padre. En el nombre de Jesús yo pongo a cada uno de mis hermanos en tus manos, Señor, en esta hora. Derrama de tu Espíritu Santo donde quiera que se encuentren, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Ok. Buenas noches, ¿cómo están?
Qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Que el Señor nos permite estar aquí en su presencia y bueno, pues vamos al tiempo de la palabra. El día de hoy tenemos un tema especial. Vamos a hablar sobre la limpieza de Naamán, el leproso. ¿Cuántos han estudiado esta historia de Naamán? Es una bendición, ¿verdad? Y bueno, les voy a pedir de favor que vayan a su Biblia ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 1. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 1. Dice así: cierto general del ejército del rey de Siria llamado Naamán era un hombre muy importante. Su señor lo tenía en alta estima porque, por medio de él, que era un guerrero muy valiente, el Señor había dado la victoria a Siria. Pero Naamán era leproso. Un día, una joven israelita de las bandas de los sirios, de sirios habían hecho cautiva y la habían puesto al servicio de la esposa de Naamán. Le dijo a su señora: si mi señora acudiere al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Cuando Naamán fue a ver al rey de Siria, le contó lo que la joven israelita le había dicho a su esposa. Y el rey le dijo: pues ve a ver a ese profeta, yo le enviaré cartas al rey de Israel. Naamán se puso en marcha, llevando consigo 30,000 monedas de plata y 6,000 monedas de oro y 10 mudas de vestidos. También llevó consigo cartas para el rey de Israel, las cuales decían: cuando estas cartas lleguen a tus manos, por ellas sabrás que yo estoy enviándote a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. En cuanto el rey de Israel leyó las cartas, se rasgó las vestiduras y dijo: ¿acaso soy Dios capaz de dar vida y de quitarla para que éste me envíe un hombre para que lo sane de su lepra? ¿Cómo pueden ver? Solo está buscando un pretexto para atacarme. Como Eliseo, el varón de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, mandó a decirle: ¿por qué te has rasgado las vestiduras? Deja que venga a verme, así sabrá que en Israel hay profeta. Y Naamán fue a ver a Eliseo, y al llegar a la puerta de su casa se detuvo con sus caballos y con su carro de guerra. Entonces Eliseo mandó un mensajero y que le dijera: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne volverá a ser como antes era, y quedarás limpio de tu lepra. Pero Naamán se enojó y se fue, mientras decía: ¿cómo? Yo pensaba que ese profeta saldría a verme y que de pie invocaría el nombre del Señor, su Dios, y luego alzaría la mano y tocaría la parte enferma y me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos Habana y Farfar de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Y acaso no se quedaré también limpio si me lavo en ellos? Y muy enojado se fue de allí. Pero sus criados se le acercaron y dijeron: ay, Señor, si el profeta te hubiera mandado a hacer algo más impresionante, ¿acaso no lo habrías hecho? Pues con más razón, si te ha dicho: lávate y quedarás limpio. Naamán fue al Jordán y se zambulló 7 veces conforme a la palabra del varón de Dios, y al instante quedó limpio, y su piel se volvió tan suave como la de un ¿qué? Como la de un niño. Fíjense, yo quiero comentar aquí algo bien importante en esta historia y narrarles algo. Gracias. Quiero decirles que todos en esta vida tenemos una forma muy específica de pensar, ¿verdad? Y que está formada por nuestra cultura familiar. Todos, digamos, traemos un trasfondo familiar de una manera de pensar como nos educaron en la familia. Entonces, también se va formando nuestra cultura familiar, nuestra cultura escolar. A unos los instruyeron en escuelas de gobierno, a otras en particulares, y es muy distinto. Cambia también esa cultura escolar. A otros la cultura social, unos viven aquí en Milpalta, otros vivían en Cuapa, ¿no? Y así, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, cambia mucho ese tipo de cultura social. O la cultura religiosa. Hay algunos que sí iban cada 8 días al catecismo y a misa, ¿no? Y hay algunos que de plano
Nada más cada que había pachangas se paraban ahí a la misa, ¿verdad? Y eso afuerita, ¿no? Para que no hubiera problemas, ¿no? Entonces, sus culturas religiosas, todos traemos un trasfondo familiar, escolar, social y religioso que hace que las cosas sean de una manera como yo pienso y siento. Por ejemplo, con respecto a la sanidad, ¿no? Hay quienes creen que van a ser sanados por ir a ver a un brujo, ¿sí o no? Y otros pues dicen, no, pues yo creo que voy a ser sanado por atenderme con los médicos, ¿no? Que comúnmente conocemos como doctores y que sirven en un hospital o tienen su consultorio médico, ¿no? Y otros dicen, no, pues yo voy a ser sanado por ingerir remedios caseros. Y así cada quien tiene su forma de pensar. Pero, ¿qué pasa cuando ninguno de estos funciona? Entonces, algunos se pierden hasta el ánimo, se desaniman. Ya buscaron con un brujo, ya buscaron con un médico, ya remedios caseros, ya fueron con el otro doctor que es del de, ¿cómo se llama? Homeopatía, y así se van con varios doctores y de plano no logran obtener nada. Llega un momento en que se viene el ánimo abajo, se desanima uno. ¿Sí les ha pasado? Algunos han pasado por eso que les estoy comentando. Sí, te desanimas bien feo con la salud al ver que no ves respuesta. Te empiezas a desanimar y algunos llegan hasta morir. En ese desánimo llegan a morir. Otros definitivamente, ¿qué creen? ¿Claman a quién? Claman a Dios. ¿Y qué hace Dios? Sí. Pero siempre Dios provee los medios. ¿Por qué? Porque su amor por nosotros es tan grande que Él se lo dijo al profeta Jeremías. Él le dijo cuánto nos ama ahí en Jeremías 31:3. Jeremías capítulo 31, verso 3. Dice así: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, dice el profeta, diciendo, con amor eterno te he, ¿qué? Fíjense, ¿ya se dieron cuenta del amor que tiene Dios para con nosotros? Un amor eterno, eterno. Dice, por tanto, te prolongué mi misericordia. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿cuántos pueden reconocer que el amor y la misericordia de Dios hasta el día de hoy nos ha alcanzado? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es. Por eso estamos aquí, por el amor y la misericordia de Dios estamos aquí. Esto nos deja ver que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Al cambio de dirección en esas áreas de tu vida donde te estás dando cuenta que dices, estoy mal aquí. Ese es el amor de Dios, te manda la ayuda, cambia de dirección. Pero Dios nos enseña que por medio de la historia de Naamán es como Él quiere sanarnos. A veces nosotros pensamos que Dios nos va a sanar como yo pienso y como yo siento, pero Dios tiene sus formas de sanarnos. ¿Cuántos dicen así sea? Ahora, fíjense, esta es la historia de la enfermedad y la curación de Naamán, el general sirio, y ocurrió durante el ministerio del profeta Eliseo. Vamos a segundo libro de Reyes capítulo 5 verso 1, ahora sí. Segundo libro de Reyes 5:1. Fíjense, dice así: Naamán, general del ejército del rey ¿de quién? De Siria. Era varón grande delante de su señor y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero ¿qué dice? Leproso. Naamán, este nombre significa agradable o placentero. ¿Cómo era entonces Naamán? ¿Agradable o qué? O placentero, ¿verdad? Pero quiero decirles que su nombre era contrario a la realidad que él estaba atravesando. No era tan agradable ni tan placentero. Imagínense a un hombre leproso. ¿Cómo crees que se siente? Y que no puede ser sanado. Yo me imagino a Naamán que de repente le llegaba a su conciencia, ¿no? De esas veces que decía, ay, tengo todo
tengo casa, tengo carro, tengo una esposa, tengo familia, pero no tengo salud. ¿Qué pasa? Yo me imagino a Naamán así. Entonces, por eso su nombre era contrario a la realidad, ¿no? Agradable y placentero. Déjame, si no me vas a ayudar, ¿para qué vienes a verme, no? Es algo tremendo. Pero dice, miren las características de este Naamán, general del ejército del rey ¿de quién? De Siria. O sea que era Naamán un comandante que estaba a cargo de todo el ejército militar del rey de Siria. Era alguien importante ante los ojos del rey. Y dice ahí que era también, él era varón grande delante de quién? De su Señor, dice ahí la escritura. Es decir que cuando dice que era grande delante del Señor, era de gran importancia y respetado por todos. Fíjense que aquí tenemos que aprender algunos principios, ¿verdad?, que nosotros podemos aplicar a nuestra vida. ¿Cómo somos delante de nuestra familia? ¿Somos respetados por ellos? ¿Soy respetado por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos? ¿O por mis padres, o por mis hermanos, o por mis tíos, o por mi abuelo o mi abuela? ¿Soy respetado por ellos? O llego a la casa y como los chavos de ahora, ¿qué onda tú? ¿Y ahora qué haces? Tu sobrino, ¿no? Se dirige así contigo. ¿Cómo que qué onda tú? O sea, no te falta el respeto, ¿no? No te respeta. Entonces, qué importante es para nosotros darnos cuenta, ¿no? Y verdaderamente soy de importancia y respetado por todos. Y aún este hombre Naamán era respetado por el rey de Siria. Y dice ahí, y lo tenía en alta, ¿qué? ¿Qué quiere decir tener en alta estima? Que era tenido por consideración y aprecio por lo que hacía. Era un hombre digno de confianza. ¿Tu familia te tiene en alta estima? ¿Eres un varón digno de confianza? ¿Eres una mujer digna de confianza? Miren, ¿saben? Cuando uno se esfuerza por ordenar las áreas de su vida, te vas volviendo una persona digna de confianza. Y los demás lo ven, se dan cuenta los demás. Tu esposo, tu esposa, tus hijos se dan cuenta y te empiezan a tener confianza, tanto que ya se acercan contigo y te piden un favor. Oye, ¿me puedes ayudar en esto? ¿Me puedes ayudar en el otro? ¿Por qué? Porque eres una persona que estás ordenando tu vida. ¿Cuántos dicen así sea? Sí. Este hombre era un hombre digno de confianza. Era tenido en alta estima. Fíjense que a nosotros nos pasó algo bien hermoso durante estos días, porque fuimos a ver a un familiar que está en un anexo, y cuando llegamos, de repente estábamos en la plática y esta familiar dice, oye hijo, me dice, ya le dije al padrino que ahorita antes de que te vayas a ver si nos haces una oración, ¿no? Porque, híjole, aquí cada cosa que pasa. Y yo, pero cuando me bajé del carro, lo dejé estacionado a una cuadra de donde estaba el lugar, y me bajé unos folletos. Casi por lo regular procuro traer mis folletos en la camisa o algo así, ¿no? Andamos bien armados, ¿eh? Porque nos sirve para compartir el evangelio. Y entonces le digo, sí, tía, no se preocupe. Pero yo había estudiado esta historia en la mañana. El Señor me había hablado con Naamán. Yo nunca me imaginé que el Señor me fuera a llevar a predicar a otro lado. Y así es el Señor. Y entonces, ¿por qué? ¿Qué ve el Señor? Que eres digno de ¿qué? De confianza. Y te da su palabra para que tú, como siendo un mensajero, vayas y des la palabra. Y van a creer ustedes que llegamos allá y estuvimos, y al final me presentó con el padrino, ya me presenté, le dije, mire, mucho gusto, yo soy su sobrino y estamos para servirle y me permitiría orar por ustedes. Y sí, y cuando me dice que sí, dije, Señor, gracias, tú tienes un propósito aquí. Y empezamos a ministrar con la palabra primero la palabra, dije, aquí la palabra, y empecé a dar este tema de Naamán. Se los empecé a dar. No, van a creer que el Señor
al final se movió bien tremendo el Espíritu Santo, bien hermoso se movió, tocó los corazones, unos se humillaron, se doblegaron, bien hermoso. Oramos por cada persona que estaba ahí en ese lugar, y de repente ya cuando salimos nos dice un joven, me dice, oiga pastor, dice, la verdad muchas gracias, dice, ya debería de venir seguido. Y yo escuchándolo, ¿no? Y ahora, dice, es que, ¿qué cree? Que antes de que usted llegara, hasta la cabeza me dolía, y ahorita que oraron por mí, hasta se me quitó el dolor de cabeza, ¿no? Dije, gloria a Dios, Señor, ¿no? Esas son tus maravillas. Cuando tú eres digno de confianza, eres un vaso útil en manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La gloria es del Señor. Dios te quiere usar. Quiere que seas una persona digna de confianza, que lleves el mensaje. Por eso prepárate, capacítate en el Instituto Bíblico para que aprendas a llevar el mensaje fielmente a los que lo necesitan. Y entonces, ¿qué vemos aquí? Este hombre era digno, le tenían en alta estima. ¿Por qué? Porque por medio de él, fíjense, había dado Jehová salvación a Siria. O sea que aún Dios, aquí como jefe del ejército Naamán, llevaba a Siria de victoria en victoria bajo la soberanía de Dios. O sea, Dios permitía que Naamán fuera victorioso contra sus enemigos, pero tenía un plan y un propósito Dios. Y a veces nosotros no logramos entender por qué a veces Dios permite que nuestros enemigos se levanten, porque tiene un plan Dios también. Entonces dice que este era hombre también valeroso en extremo. ¿Qué quiere decir valeroso en extremo? Que él era un héroe valiente, poderoso, fuerte, ejercitado para la guerra. ¿Cómo te considera tu familia, tus compañeros en el trabajo? ¿Cómo te consideran? ¿Como un hombre valiente, poderoso y fuerte y ejercitado para las luchas? O mujer, ¿cómo te considera tu familia? ¿Valiente, poderosa, fuerte y ejercitada en oración, en la piedad? Porque esto es bien importante para nosotros, cómo nos está considerando principalmente Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de ¿quién? De señores. Pero, ahí hay un pero, ¿ya se dieron cuenta? Pero ¿cómo era Naamán? Leproso. Tenía mucho a su favor, pero lo que tenía contra él era devastador, muy devastador. Era leproso, lo que significaba que tenía una enfermedad horrible e incurable, y que lamentablemente esa enfermedad lo llevaría a la muerte. Como apenas les platiqué lo que falleció un vecino, ¿no? Tenía mucho dinero, pero tenía cáncer. Y fuimos y oramos por él, y Señor, lo ponemos en tus manos, haz tu voluntad. Y ya un día antes de que muriera, ya no nos lo permitieron ver sus familiares. Él ya no quería ver a nadie. ¿Por qué? Porque eso fue lo que nos informó su mamá. Es que está enojado hasta con él mismo, está súper enojado de todo. Ya no quiere nada. O sea, ¿hasta dónde lo llevó su depresión? Toda su situación de su enfermedad. Y entonces, esto significaba que esa enfermedad horrible e incurable lo llevaría a la muerte. Y no importaba qué tan bueno y exitoso fuera todo lo demás en la vida de Naamán, pero era un leproso. Aquí, fíjense, había un problema muy fuerte sobre su grandeza, y esto estaba afectando su vida con una enfermedad muy repugnante y humillante. A veces Dios puede permitir, la enfermedad para poder tratar con nuestro ¿qué? Sí, trata con nuestros corazones. ¿Sí? Y esta enfermedad era de lo más repugnante y humillante que podía desgraciar al ser humano, la lepra. El significado de la lepra, fíjense bien, es considerado como un castigo divino de parte de Dios a los pecadores. Ese es el significado de la lepra, como un castigo divino de parte de Dios. ¿A quién? A los pecadores. La lepra se hace presente en forma de llagas y se declara al enfermo como impuro. Así es la lepra. Pero había leyes, fíjense, Dios había establecido también leyes para estas personas impuras.
cuando ellos se daban cuenta que tenían las manchas de llagas así en la piel. ¿Han visto a alguien, algún leproso? Yo sí he visto a una mujer leprosa. Les he platicado que cuando íbamos a Chilpancingo, saliendo del mercado, así en las escaleras, estaban las escaleritas, y estaba una mujer así, como medio acostada, y se rascaba y se rascaba y se rascaba, ¿no? Y se le veían las llagas en sus pies. Y yo la veía, así me acerqué un poquito, yo decía, esta mujer está leprosa. Hasta me hice para atrás, porque te asombra ver cómo es casi va carcomiendo su cuerpo. Se le empieza a caer el pelo, se les empiezan a caer los dientes, las cejas también se les empiezan a caer. Un hombre o una mujer leprosa, pero había leyes. ¿Para qué? Para que la lepra no contaminara a otros. Miren Levítico 13:9, por favor. Libro de Levítico capítulo 13 verso 9. Dice que cuando en un hombre se manifieste una llaga como lepra, lo llevarán al sacerdote. ¿Para qué lo tenían que llevar al sacerdote? Para que el sacerdote lo observara, y si ese hombre apenas le estaba empezando la lepra, pues le tenían que atender y esperar 7 días a ver si se le quitaba, y si no, tenía que regresar con el sacerdote, y si no se le quitaba, entonces sí ya lo declaraban como inmundo y lo sacaban fuera del campamento. No podía estar dentro de la ciudad el hombre o la mujer leprosa o leproso, y siempre andaban cubiertos y siempre tapándose todo su cuerpo por completo. Incluso hasta su ropa se le consideraba como una ropa inmunda. La lepra se arraigaba en la piel y ampliaba su tamaño, y se declaraba la impureza de la persona y se expulsaba del campamento, de la comunidad. Saben que en la Biblia se afirma que la enfermedad también se extendía a las vestiduras y a las ropas del enfermo. También como el COVID, ¿no? Ahora con lo del COVID, no, ya está hasta un lado las ropitas, ¿yo no? Está tremendo. Entonces la lepra se puede curar de forma natural o por la benevolencia divina de ¿quién? De Dios. En el primero de los casos, el sacerdote tenía que rectificar el estado de las llagas, y si estas son secas y más pequeñas, declaraba al enfermo como puro, y se procedía a realizar un ritual, o sea, ya que se les era sanado de la lepra. Y el rito consistía en sacrificar uno de 2 pajaritos, mezclándolo con agua y madera de cedro y escarlata de hisopo. Luego se rociaba el líquido por aceite por 7 días sobre la piel y sus vestidos o su casa también del enfermo. Y la lepra se consideraba como una plaga que Dios otorga a los pecadores. Así es. Entonces, tenía todo una mano, pero tenía ¿qué? ¿Saben que así es el pecado? Como la lepra. El pecado de que la lepra, del pecado de mentira. Una mentira te lleva ¿a qué? A otra y a otra y a otra, y te vuelves toda una bola de ¿qué? De mentiras, tu vida. Así es la lepra. El orgullo también, así es. A veces el orgullo te impide que otro venga y te diga, oye, mejor hazlo de esta manera. No, yo lo quiero hacer así. Y así es esa lepra del orgullo. Te impide recibir. O la lepra de, ¿qué le podemos poner otra? La lepra del robo, ¿no? Hay quienes les gusta lo ajeno. Ay, qué bonitas flores, ¿no? Se lleva una y al rato ya no se lleva las flores, se lleva toda la maceta, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Sí está leproso. Está grave la lepra, ¿no? O la lepra del adulterio, ¿no? La infidelidad en el matrimonio también. Empieza acá la infidelidad en la mente, ¿no? No siendo fiel a Dios y al esposo o a la esposa. Y luego que terminan, pues ya terminan con otro o con otra. Esa es una lepra bien tremenda. De inmoralidad sexual también la lepra.
¿O la lepra de qué? Del chisme y la envidia, ¿no? Híjole, cómo se corre, ¿no? Ay, es que le tienes envidia, ¿no? Ay, no te juntes con la hermanita, ¿no? Y ahí andas, ¿no? Porque fíjate que me parece que anda así, le hace la barba al pastor. Chisme, ¿no? Y además ha de ser bien floja, ni su casa de hacer, pero aquí viene bien hacendosa, quiere hacer todo, ¿no? Calumnia, ¿no? La lepra de la, ¿sí o no? Sí lo alcanzan a ver cómo es la lepra. Y es algo bien contagioso. Y así era Naamán, tenía lepra. Versículo 2, segundo libro de Reyes 5:2. Y dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Fíjense, cuando dice aquí la escritura que habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. Los sirios, las bandas de los sirios, acá estaban los sirios y acá estaba el rey de Israel. Entonces habían salido acá a buscar a gente porque las agarraban de esclavas. Y la agarraron a la muchacha y la pusieron de esclava como sierva de ¿quién? De la esposa de Naamán, ¿sí? Pero ahí tenía Dios un propósito. Ahora, fíjense, ¿Dios permitió la tragedia que esta muchacha fuera cautiva, sí o no? Sí. Dios lo permitió. ¿Cuál era el plan? ¿Sí? Para hacerle un bien a Naamán. Esto se llama soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir la soberanía de Dios? Quiere decir que Él hace con nosotros lo que Él quiere, pero siempre con el propósito de hacernos el bien. Siempre, ¿sí? Aunque muchas veces a nosotros no nos parezca que sea lo mejor, pero Dios lo está permitiendo. Ahora, se entiende que la muchacha era israelita, ¿sí o no? Se entiende, dice aquí la historia. Y esto quiere decir que conocía a quién. Conocía a Dios. Si ella era israelita, creía en quién. En Dios, en el todo, en Jehová Jireh, ¿sí o no? En Jehová Nisi, en Jehová Rafa. Se entiende que conocía en Jehová Shaddai, ¿no? El Shaddai. ¿Sí saben qué significa el Shaddai? Hombre, les voy a dejar tarea, los nombres de Jehová, los títulos, ¿no? Jehová Nisi, Jehová es mi bandera. Jehová Rafa es Jehová sana, ¿sí? Jehová Shaddai, el todo ¿qué? Poderoso. ¿Ya se acordaron, verdad? Qué bueno. Entonces, se entiende que esta muchacha conocía a Dios, ¿sí o no? Que Dios era el Todopoderoso. Entonces, esto quiere decir que ella conocía al Dios Todopoderoso. Sin embargo, fue arrebatada de su familia a una corta edad, porque dice que era una muchacha. Y fue usada grandemente de una manera tan sencilla que a veces decimos, wow, Señor. ¿Y qué hizo esta mujer cuando llegó de sirvienta a la casa de Naamán? Escuchó la situación en la que se encontraba su amo. Y miren lo que hizo. Si rogase mi señor al profeta que está ¿en dónde? En Samaria. Esta muchacha fue un extraordinario ejemplo de ser un testigo fiel de fe en quién. ¿Por qué fue y le dijo, si tú oras allá y vas con el profeta Eliseo, si le ruegas, el Señor te sanará? ¿Cómo está nuestra fe, hermanos? Al enterarte de una situación, te da el interés y tienes la suficiente fe como para creer que Dios hará algo. ¿Sí o no? Es que tenemos que reflexionar en esto, ¿no? Porque a veces te enteras de que tu familiar está enfermo, que tu familiar no tiene que comer, que están pasando por esta situación. Vas y doblas tus rodillas y después de ahí, si el Señor te pone la carga, que vayas y le hables del Dios Todopoderoso, que le anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Tienes esa fe? Miren, a mí el domingo me habló mi tía en la mañana, oye hijo, es que a ver si puedes venir a verme, estoy anexada. Claro que sí, tía. Claro que puedo ir a verte. Si no voy el lunes, voy el martes.
Y ahí estuve. Y miren hasta dónde llegó esa fe, esa confianza, ¿no? Hasta alcanzó a los que estaban ahí en la casa. Hablarles y anunciarles las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz. ¿Qué? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor esta noche? Así es. Dios quiere hombres y mujeres con esta fe. Te está preparando, te está capacitando. Síguele con el Señor, afírmate. Que tengas esa fe de esta muchacha. Aquí vemos los beneficios también de que esta mujer, esta muchacha, sus padres se encargaron de educarla en la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Ya vieron el beneficio de instruir a los hijos en los caminos del Señor? No, pues si hubiera sido una mujer que no conoce a Dios, el patrón está enfermo, pues ya de algo se ha de morir, ¿no? Vale, qué tremendos somos, como buenos mexicanos, ¿no? ¿Sí o no? Al cabo hay un tiempo de vivir y un tiempo de morir, ¿sí o no? O sea, cuando no hay fe, cuando no se conoce a Dios. Pero cuando se conoce a Dios, empiezas a doblar tus rodillas y a clamar por la misericordia de Dios sobre esa alma. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si esta muchacha no hubiera sido instruida en el conocimiento del Dios verdadero, no hubiera sido un instrumento tan grande para la sanidad de este hombre de Naamán. Versículo 4, dice ahí, segundo libro de Reyes 5:4. Entrando Naamán, dice, su señor le relató. Se entera Naamán de lo que le dijo la muchacha a su esposa y se lo dijo a Naamán, y Naamán como que le convenció y fue a ver a su rey, al rey de Siria, ¿sí? Y dice que entrando Naamán a su señor, o sea, con el rey, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que está en la tierra, que es de la tierra de Israel. ¿Qué le dijo? El rey de Siria, dice, y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decía así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes ¿de qué? De su lepra. ¿Qué le dijo? Fíjense, como este era varón respetado, Naamán, delante de su rey y de confianza, ¿qué le dijo el rey? Ve, también quería la sanidad de su soldado, de su comandante. Ve, y es más, te voy a dar la carta de recomendación, la palanca, para que entres directo al hospital, ¿no? Entonces, qué tremendo, ¿no? Pero a veces el hombre propone, pero Dios ¿qué? Dispone. Sí, es que sí es un proverbio. ¿Sí? Y es un proverbio, está ahí en la Biblia. ¿Sí? Y le dice, anda, ve y yo enviaré cartas. O sea, considerando el rey las características de Naamán, valeroso, un hombre de confianza. ¿Y qué hizo Naamán? Hasta agarró la plata y agarró el oro, ¿sí o no? Y las mudas, ¿no? Para llevarlas al rey. Más o menos, pongan ustedes un cálculo entre todo de 1.2 millones de pesos. Era lo que llevaba ahí. Está tremendo, ¿no? Se lo llevaba al rey de Israel. Todo esto junto muestra cuán desesperada era la condición de Naamán. ¿Verdad que estaba desesperado? Yo me imagino a Naamán, que alguien me ayude, que alguien me ayude. Ay, esta lepra de la inmoralidad sexual, esta lepra de la mentira. Ay, que alguien me ayude, por favor. Así. ¿De qué te sirve tener todo? Y dice que así era su situación desesperada. Y fue. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pero ya no quiero estar así, leproso, ya no. Y le envió a su siervo Naamán para que lo que. O sea, el rey de Siria le mandó a su siervo Naamán con cartas para que el rey de Israel lo sanara. Y fíjense cómo reaccionó el rey de Israel en el versículo 7.
Luego que el rey de Israel leyó las cartas, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos. Se enojó, hermano. Se enojó el rey de Israel y dijo: ¿soy yo Dios que mate y que dé vida para que este rey de Siria envíe a mí, a su siervo, a que sane a un hombre de su lepra? Consideren ahora, le está diciendo a los demás, ¿no?, que estaban ahí con él, el rey de Israel, y ver cómo anda buscando ocasión contra mí. A mí se me hace que me va a poner un 4, ¿no?, como por ahí dicen los mexicanos. ¿Sí me entienden, verdad? Sí. Qué tremendo. Se disgustó. Primero, estaba evidentemente fuera de su poder sanar de la lepra a Naamán. Pues sí, sí es cierto, él no podía sanar a Naamán. Segundo, no tenía, ¿qué nos dejaba ver? Fíjense bien, esto nos dejaba ver que el rey de Israel, ¿sí?, no había una relación con el profeta de Dios que realmente estaba ahí. ¿Para qué? Para que el Señor lo ayudara. Él pensó que el rey de Siria buscaba también ocasión contra él, pero por el contrario, el rey de Siria asumió que el rey de Israel tenía muy buena relación con Dios o con Eliseo. ¿Para qué? Para que sanaran a su siervo. Si tú a veces, oye, ve con tal doctor, ¿sabes qué? A mí se me hace que ese doctor es bien bueno, te voy a mandar para allá, mira, ahí en San Lorenzo, Tlacoyuca, ya lo estoy mandando con un, no les voy a decir qué doctor, ¿eh? ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque se entiende que es estudiado, que tiene una buena relación con otros doctores. ¿Sí me explicó? Ahora, este rey decía: no, a mí se me hace que el rey de Israel tiene una buena relación con el profeta Eliseo. Y un profeta en el Antiguo Testamento era la voz de Dios, amados hermanos. Y está bien apalancado el rey de Israel con el Todopoderoso. Eso era lo que pensaba el rey de Siria. Y el rey de Israel, cuando lee las cartas, oye, ¿quién es este? O sea, ¿qué le pasa? Yo no soy Dios para dar vida y para quitarla. ¿Sabes qué me está dejando ver este hombre? Que no tenía una relación con quién. Cuando se tiene una relación con Dios y alguien te pide un favor y te das cuenta que no está en tu alcance ayudarle, lo primero que haces que es depender de quién. O te enojas. ¿Para qué vienes a mí? Llévalo con el pastor. O háblale al pastor, ¿no? Qué tremendo, pero a veces así somos. Entonces, ¿dónde está nuestra comunión con Dios? ¿Crees que Dios puede hacer algo? Cuando permite que venga a ti alguien a pedirte ayuda, que tiene una necesidad, ¿sabes qué? Apenas nos están pidiendo ayuda con una necesidad de un joven que está en el hospital. ¿Qué vamos a hacer? Pues no está en mi alcance sanarlo, pero sí está en la voluntad de Dios que si Él quiere lo sana, pero Él puede sanarlo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar a Dios y que el Señor haga su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amados hermanos, eso habla de que estás teniendo una relación con Dios. Pero cuando no se tiene una relación con Dios, lo primero que haces cuando alguien te pide algo y que no está a tu alcance, te sientes ofendido o ofendida. Porque consideras, ¿cómo es posible que alguien me pida a mí algo así? Y luego el problema no es ese, el problema es que se llegan a tener pensamientos malos. A mí se me hace que nada más me anda tentando o me anda probando a ver si soy cristiano o cristiana. ¿Se piensa todo eso? Cuando no se tiene una relación con quién. ¿Qué haces cuando Dios permite que alguien venga a pedirte ayuda? ¿Lo llevas a los pies de Dios? ¿Al consejo de Dios? Es algo bien tremendo. Nosotros tenemos, cuando alguien viene y te pide ayuda con un consejo, hay que darle el consejo de la palabra de Dios. Tu consejo y mi consejo no le van a servir para nada. El otro día llegó una persona y me dice: oiga, pastor, ¿usted qué dice de esta situación? Y le digo: mira, yo te puedo decir una cosa que yo opine personal, pero yo no te voy a decir lo que yo pienso de esa situación. Yo te voy a decir lo que Dios piensa de tu situación de infidelidad. Porque si yo te digo lo que yo pienso de tu situación, está difícil, ¿no? Pero mejor vamos a ver qué dice Dios de tu situación. Mucha gente se acerca a ti pidiendo un consejo, buscando la ayuda.
Y luego el profeta dice, segundo libro de Reyes 5:8, por favor, dice así: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Le dice, ¿qué significa cuando le pregunta por qué has rasgado tus vestidos? Eliseo le dio aquí está el profeta Eliseo tomando una actitud como de una gentil corrección al rey de Israel, como dándole a entender: si esta es tu dificultad para ti siendo rey, es porque no tienes una relación con el Dios que puede sanar a los leprosos. ¿Cuánta gente se acerca a ti y platica contigo y te habla de su pecado? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos tomando la actitud del rey o estamos llevándolos al Señor? Confiamos en que en ese momento tú dices: Señor, ayúdame, ¿qué le digo a este hombre? ¿Qué le digo a esta mujer? Recuérdame tu palabra, ¿no? Por acá en la mente pensando, ¿no? Y orando con el Señor. ¿Qué le digo, Señor? Ayúdame. Pero ¿sabes que Dios permitió esto porque era una oportunidad para el rey, para que tuviera una relación con quién? Pues sí. Él pensaba que porque era rey de Israel ya tenía una relación con Dios. No, hermanos, muchas veces nosotros pensamos: ya soy cristiano, ya tengo una relación con Dios. Fíjense, platicaba con un varón hace rato y le decía: oye, ya no has ido a la congregación, ánimo. No, pero Dios me escucha, yo sí oro en las mañanas. Le digo: discúlpame, pero Dios escucha cuando uno es obediente, cuando uno se somete a la voluntad de Dios, cuando uno le da la respuesta a Dios. Le digo, porque si no, tus oraciones no llegan al Señor, o hay desobediencia y es pecado. ¿Cuántos dicen amén? Sí. ¿Cómo te va a escuchar Dios si estás siendo desobediente? Si te comprometes con Dios a decir algo, si ya Dios te dijo: haz esto, haz el otro, y tú no lo haces, estás desobedeciendo. ¿Tú crees que Dios va a escuchar tus oraciones? Dios no escucha nuestras oraciones cuando nosotros andamos en desobediencia, hermanos. Que nos quede bien claro. Y que le digo: no, discúlpame, pero mira, bien sencillo, Dios no escucha a los que andamos practicando la desobediencia. Ya no me dijo nada. Y es algo bien tremendo, pero es la realidad, hermano. Son principios bíblicos, ¿sí o no? ¿A poco Dios bendice la desobediencia? ¿No dice Deuteronomio 28 las bendiciones de la obediencia? ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Obedece a Dios. Aunque puedes decir: y este varón dice: bueno, tengo mi negocio, tengo mi carro, tengo esto y Dios me está bendiciendo. Discúlpame, Dios no te está bendiciendo. Eso no es bendición. Bendición es tener una relación con ¿quién? Donde tú le hablas y Él te responde para que sepas qué hacer ante las situaciones que vienen a tu vida. Eso era lo que le estaba dando a entender a este varón. Y le dije: tienes que determinarte, meterte bajo la obediencia de ¿quién? Para que experimentes verdaderamente las bendiciones de Dios. Miren, cuando uno anda en desobediencia, fluctuamos, o doblez de corazón, o se fluctúa. Empiezas a hacer las cosas a medias. Las empiezas, pero no ¿qué? Sí, cuando hay doblez de corazón. ¿Por qué? Por tu desobediencia. Ahora, ¿es una decisión obedecer o desobedecer, sí o no? Pues sí, es una decisión. O sea, si ya te diste cuenta que estás desobedeciendo en algo al Señor, ya determínate, pídele a Dios: Señor, perdóname, dame fuerzas para obedecerte. ¿Y qué crees que va a hacer Dios, amados hermanos? Te va a dar la fuerza para obedecer. Dice que nos ha dado a su Espíritu Santo, ¿sí o no? No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué más? Entonces, ¿por qué no obedecemos al Señor? Ayer hablaban en la clase del Pentateuco, que hablaban de Éxodo, significa salir fuera, ¿verdad? Y entonces, ¿qué lo aplicamos a nosotros? Hay que aplicar un éxodo a nuestra vida, salir fuera de los malos hábitos pecaminosos que todavía nos están queriendo alcanzar.
Es porque es importante estar estudiando. Yo ayer me metí a las clases y ya estaba escuchando, estaba haciendo también mi tarea aquí, mi servicio para prepararlo para la iglesia, pero también estaba escuchando y decía, ay, qué tremendo, ¿no? Es el pastor, Dios lo está usando. ¿Sabes cuál fue el problema de los israelitas cuando los sacó de Egipto y los metió al desierto? Los metió al desierto para formar un liderazgo espiritual y reflejaran el carácter de Dios. No se puede servir a Dios con un liderazgo natural en tus propias fuerzas, porque no vas a reflejar el carácter de Dios. Vas a reflejar tu propio carácter y te vas a andar dando la gloria a ti mismo. Y vas a andar diciendo como aquel que te digo, Dios me está bendiciendo. ¿Será? ¿No será que tú eres tu propio Dios? Y entonces, ¿qué sucede? Dice que los israelitas, dice, ¿en cuántos días? Una pregunta el pastor, ayer el maestro, dice, ¿en cuántos días tenían que cruzar el desierto el pueblo de Israel? 11 días tenían que cruzar el desierto. ¿Y cuántos años se tardaron? ¿Por qué? La necedad en el corazón. ¿Sabe? Y yo le anoté ahí en mis notas, la necedad impide que salga de mi desierto. Dije, Señor, ayúdame. A veces Dios nos está dando la oportunidad como a este rey de Israel, para que tengamos una buena relación con Él. Él creía que tenía una relación con Dios. La verdad es que su propio corazón lo estaba engañando. Y luego dice el profeta Eliseo, dice, venga a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Ya vieron la actitud de Eliseo? Una actitud de confianza en quién. Eliseo no iba a sanar al Naamán. ¿Quién lo iba a sanar? Eliseo sabía que Dios era Jehová Rafa. Él había visto cómo Dios había levantado a una niña también cuando lo experimentó en su vida, Eliseo. Y lo vio con Elías también. Entonces, era una actitud de confianza en Dios ante la dificultad de Naamán. Y eso es lo que el Señor nos pide a nosotros ante las dificultades que vienen a nuestra vida. Una actitud de confianza en ¿quién? En Dios. Ten confianza en Dios. Dios te va a ayudar. Dios nos va a sanar de cualquier lepra que traigamos. Es la realidad. Pero muchos no lo queremos aceptar. ¿Sabes dónde empieza la sanidad? Cuando yo acepto y reconozco que traigo por ahí algún área de mi vida que está con lepra. Ahí empieza la sanidad. Pero miren cómo reacciona el Naamán. Fíjense, versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero. Ya viene Naamán hacia con Eliseo, a la casa de Eliseo. Pero Naamán no venía solo. Imagínate al Naamán todo tapado con su ropa y su ejército pequeño, pero traía un ejército, ¿no? Ya de repente llega su carruaje y se baja, y pues él era el general, y al general hay que atenderlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí me explicó? O sea, él estaba acostumbrado que por ser un general todos lo respetaban y lo atendían. Tenía esa costumbre y ese hábito ya. Y dice entonces Eliseo le envió un mensajero. Fíjense, no salió Eliseo a recibirlo, le envió un mensajero. Ese su siervo de Eliseo se llamaba Giesi, ¿sí? Y le dice, ve. ¿Y qué le dice el mensajero? Y lávate, ¿cuántas veces? ¿En dónde? Miren, la historia dice que el río Jordán, sus aguas eran muy turbias, que había ríos que tenían su agua más cristalina. Y dice, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Versículo 11, segundo libro de Reyes 5:11, dice, y Naamán, ¿qué hizo? Se fue enojado, se ofendió el Naamán. Se sintió ofendido diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá el profeta Eliseo luego y estando de pie invocará a Jehová su Dios, ¿no? Y alzará su mano y tocará el lugar donde estoy enfermo y me sanará la lepra, ¿no? O sea, la sanidad al gusto del cliente. ¿Cuántos dicen amén? Está como luego, ¿no? En los anexos, ¿no? No, padrino, a mí sáneme así, ¿no? Quieren que lo sane uno de su manera y todo, ¿no? La verdad, ¿no? Y lo que quieres es enseñarles la verdadera humildad y no se dejan algunos. Algunos no se dejan.
No quieren ser sanados de su rebeldía que traen en su corazón. Y así también pasa aquí, no, nada más allá. También pasa aquí, ¿sí? Algunos vienen a la congregación y dicen, no, pues yo nada más vengo aquí con el Señor y aquí el Señor que me sane, ¿no? Si Dios me quiere bendecir, que me bendiga. Y te la pasas 5 años en el ministerio de la silla y no sirves. Entonces, ¿cómo te va a sanar el Señor? Ya por eso les dije, ¿cuántos quieren el ministerio de la silla, no? Y les expliqué cómo termina la gente cuando se queda en el ministerio de la silla, como Elí. Se hace gordo, viejo, y cuando menos siente, ¡pum!, se va para atrás. ¿Cuántos quieren ese ministerio de la silla? Y ahí se desnucan y se llamaban, ¿no? Nadie dice amén, ¿verdad? Algunos se ríen de nervios, ¿verdad? Tremendos, ¿no? Pero hay quienes se la pasan varios años en el cristianismo y sentados, no sirven. Si Dios nos llamó a servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿qué sucede? Aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Cómo estaba este hombre tremendo, se enojó, se sintió ofendido el Naamán. Y dice el 12, Habaná y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Fíjense cómo comparó el río de Israel con otros ríos, ¿no? Y así nos da por comparar. Ay, ¿no sería mejor que el Señor me sanara de esta manera? Es mejor de esta manera. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpiado? Y se volvió y se fue, ¿qué dice? Enojado. ¿Saben? Cuando Eliseo le mandó su mensajero a Naamán, se molestó. Esto fue humillante para Naamán, quien estaba acostumbrado a ser honrado. A veces de repente luego llegan las personas, ¿no? Aquí a la congregación, y algunos esperan a que el pastor o la pastora salgan a recibirlos. Se molestan. Y no es que no quisiéramos salir a recibirlos, el problema es que a veces estamos también ocupados en haciendo nuestro servicio y tenemos que estar atentos a lo que Dios nos está pidiendo. Pero hay algunos que se enojan y se van. Así se sienten. Se sienten como que los deshonras. No debe de ser así. Y dice, ve y lávate 7 veces en el Jordán. ¿Estas instrucciones son difíciles o son fáciles? Lavarse 7 veces en el Jordán. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Difícil o fácil? Algo sencillo, ¿no? O sea, ahí enjuágate, sumérgete 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y serás, ¿qué dice? Sano. Pero no le gustó. Qué tremendo orgullo, ¿verdad? Tremendo. Sí. Ve y cómprate este medicamento y te lo tomas 7 días, llevas el tercero y dejas de tomártelo, ¿no? Híjole, qué tremendo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo sigues? Peor. ¿Por qué? ¿Te terminaste el medicamento? No. Qué tremendo. ¿Cómo quieres la ayuda de Dios si no terminas el proceso de restauración, de sanidad? Y dice que él esperaba que saliera y que invocara el nombre de Jehová. Naamán ya lo tenía todo como que resuelto, ¿no? En su gran necesidad se enfureció con la forma en que Dios obraría. Se ofendió cuando Dios no obró de la manera que él esperaba. Y así muchos cristianos, tristemente, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros pensamos que las cosas se van a resolver a nuestra manera, pero Dios va a usar su forma ordenada para resolver las cosas? Y muchas veces te dice que vayas a pedir un consejo con las autoridades y no lo haces. Buscas mejor resolver las cosas como tú piensas y como tú sientes. Y luego te preguntas, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no maduro? Porque no tenemos la humildad para obedecer a quién. Sí. Lo peor es que hasta se enojan cuando se les dice que oren y que escudriñen la palabra y que Dios les va a hablar. Y se enojan. No, ya mejor ni voy con el pastor porque nada más me va a decir que ore y que lea la Biblia. Pues es que ahí te va a dar Dios la respuesta a tus problemas, a tus decisiones que tienes que tomar en tu vida personal, en tu vida matrimonial, en tu vida familiar. Eso es bien importante. Saben, nosotros también como pastores tenemos la necesidad de pedir consejo. Y hay momentos en que nosotros
hablamos con nuestros pastores, con nuestras autoridades y les pedimos consejo en áreas de nuestra vida que también Dios está limpiando y trabajando con nosotros. Digo, hay que echarle humildad, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, hay que tener humildad para pedir el consejo. Si Dios, mira, te pone el sentir de pedir el consejo con tus autoridades, no lo dudes. A mí me sorprende porque, miren, allá en el anexo que fuimos el martes, termina el servicio. Bueno, desde que llegamos en el anexo, todos los que están ahí en la casa se subieron al servicio de la enseñanza. Todos. Y cuando termina el servicio, se acerca el responsable del anexo y me dice: pastor, gracias a Dios el Señor me ha dado gracia delante de él. Dice: pastor, lo dejo porque tengo que ir a otro compartimento y estar al pendiente. Le digo: sí, no te preocupes, aquí estamos al pendiente. Pero ya les dije que cuando vengan ustedes, todos los que estamos aquí en la casa se tienen que subir a recibir la palabra. Sí, porque se me hace una falta de respeto que ustedes estén viniendo y sirviendo y unos allá abajo y otros acá arriba. Y yo me quedé así, dije: ay, este sí le está cayendo el 20. Señor, mándamelo a la iglesia, Señor, mándamelo, de esos quiero, Señor. Que se mantengan firmes en los principios de Dios para que tú los bendigas y los lleves a ser hombres valerosos, de confianza, Señor. Que no sean suavecitos. Ay, se va a ofender la hermanita. Mejor, si quiere, quédese ahí, hermanita, o allá dentro de la oficina, no se preocupe, desde allá escucha. Dios está demandando de nosotros ¿qué? Obediencia. Entonces, qué importante es para nosotros entender esto. Y yo dije: ay, Señor, gracias por este varón. Porque sí, ya me estaba dando cuenta que algunos se subían al principio a la enseñanza y de repente se iban fugando. Y ya cuando bajaba yo según al baño, dije: a ver, voy al baño. Y allá los veía todos, pero platicando ahí sus cositas allá abajo. Y dije: híjole, Señor, ayúdanos. Tú les estás mandando la ayuda y ellos la están ¿qué? Bueno, terminando el servicio ahí en el anexo, ¿qué creen que pasó? Se acerca un señor y me dice: oiga, ¿y no me puede enseñar la Biblia? Le digo: claro que sí, para eso estoy. Usted dígame qué día nos vemos y yo ahí estoy. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿por qué Dios te da esa gracia? Es la gracia de Dios, no somos nosotros, claro. Es la pura gracia de Dios, hermano. ¿Saben por qué esa gracia fluye? Porque andamos bajo la obediencia a quién. Digo, no estoy diciendo que somos perfectos, pero que cuando fallamos y pecamos, Señor, perdónanos, y aquí estamos, buscando la ayuda de Dios y buscando el consejo. Y se fue enojado, ¿no? Debido a que sus expectativas de cómo debía de obrar Dios fueron destrozadas. Le deshizo el plan, para que me entiendan, ¿no? Naamán no quiso nada con Eliseo. Si la respuesta estaba en lavarse en el río Jordán, Naamán se sintió indignado y enojado porque sabía que había mejores ríos en su propia tierra. Esto nos deja ver que el orgullo nos estorba para obedecer ¿a quién? Sí, hermanos. Sí. Y también para que seamos sanados. A veces Dios te está: ponte a orar. Tengo hartas cosas que hacer, ¿no? Y te aferras como Marta, ¿no? Marta, afanada y turbada, ¿no? ¿No te sería mejor estar a los pies del maestro? Deja lo que estás haciendo unos minutos y métete a orar, porque el Señor te va a hablar, te va a sanar. Algo quiere hacer el Señor en tu vida. Versículo 13, segundo libro de Reyes 13. Gracias a Dios que todo esto pasó allá en el tiempo de Naamán, ¿no? Que estaban ahí. Estaba Naamán leproso. Eso ya no pasa aquí, gracias a Dios. Versículo 13 dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? O sea, como diciéndole: oiga, mi señor, si el profeta le hubiera pedido que usted hiciera otra cosa más grande, ¿no la haría? Y entonces agarra y dice ahí: ¿cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? ¿Cuántos dan gracias a Dios por estos siervos fieles,
Les cayó el 20 mejor a los siervos que al Naamán. Y así hay, ¿no? A veces hay siervos que les cae el 20 bien rápido, ¿sí? Siervos fieles y sometidos que le hablaban a su superior de esta manera, con respeto. Evidentemente Naamán estaba enojado. Fíjense, el enojo vino porque se sintió herido en su orgullo. Así como que, ¿cómo me voy a ir a bañar ahí al Jordán? ¿Cómo voy a ir a casa de oración Milpalta? Hace un montón de frío, hay mejores congregaciones, ¿no? Mejor me voy con el pastor Dani. Sí, hay algunos que así, fíjense, el otro día me enteré de una situación así que algunos dicen, no, mejor nos vamos a voz de Dios. Pues bueno, si el Señor los está llevando para allá, adelante. Pero si no te está llevando, te va a regresar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí me explico? Y evidentemente estaba enojado. Sin embargo, sus criados fueron lo suficientemente sabios para darle el buen consejo que necesitaba escuchar. De estos criados quiere el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Que seas sabio, que le sepas dar el consejo al que está con lepra. Eso es lo que quiere el Señor. Te vas a enterar con que la vecinita fulanita de tal tiene la lepra del adulterio o de la fornicación. ¿Qué vas a hacer? Llévala a los pies de Cristo. Te vas a enterar o te vas a hasta dar cuenta tú misma o tú mismo, ¿no? Pero ¿qué vas a hacer? Y le dice, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Los siervos de Naamán usaron el sentido común y lógico, como diciendo, si Elías le hubiera pedido a Naamán que sacrificara 100 animales al Dios de Israel, ¿no lo hubiera hecho usted? Pues claro que sí. Sin embargo, debido a que su petición era fácil y modesta, Naamán se negó a cumplirla. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón. Al final rindió su orgullo. Lo rindió, era lo que le estaba estorbando. ¿Por qué venía la lepra? ¿Por causa de qué? ¿Saben cuál fue el pecado que hizo que Satanás, Luzbel, fuera destituido de la presencia de Dios? Sí, el orgullo. Casi la raíz de todos los pecados es el orgullo. Dios quiere trabajar con nuestro orgullo. Mira, a veces el orgullo nos impide llegar puntual al servicio. Ahorita llegamos, no te preocupes, con calma, no pasa nada. Oye, pero es el día del Señor y hay que apurarnos. Ahorita, take it easy. Nos la llevamos tranquila. Al cabo el Señor sabe que vamos para allá. Sí, el Señor también sabe que quiere que te esfuerces y seas valiente y que lleves una vida de sacrificio en llegar temprano al servicio con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sí me explicó? Él quiere eso. Dios bendice el esfuerzo, hermanos. Pero Él está viendo esto, miren, de nosotros. Nuestro corazón, Él lo está viendo. Cuando Él ve un corazón que se esfuerza y que a veces le cuesta trabajo. Cuando mi esposa y yo íbamos hasta Culhuacán a la congregación los jueves, teníamos que estar allá. Hasta allá a las 7 de la noche empezaba el servicio. Bueno, como éramos servidores, teníamos que estar 15 minutos o 10 antes de que empezara el servicio. Y había veces que se nos hacía tarde, o había veces que teníamos nuestras luchas y ahí íbamos, pero con nuestras luchas. Y luego de repente unas 2 cuadras antes de llegar me decía mi esposa, ya se nos había hecho tarde, ya eran 7:15, y me decía, yo ya no voy. Y le digo, no, pues ¿cómo que ya no vamos? Estamos a 2 cuadras. Por favor, por favor, mi amor, vamos a comprender las cosas. Pero es que me va a dar vergüenza que me vean que estoy llegando tarde. Pues con todo y la vergüenza, ¿no? Pero el Señor sabe que tuvimos un problema, una discusión, pero ya la resolvimos y órale, vámonos hacia adelante. Bueno, ese ejercitar así hizo que llegó el momento en que llegáramos ya temprano. Y de ahí, gracias a Dios. Gracias a Dios, hermanos. Porque aprendimos la lección. ¿Cuántos aprendieron a caminar y se cayeron muchas veces? Lo mismo es espiritualmente. Tal vez te vas a tropezar, pero levántate, vuélvelo a intentar, vuelve a hacer un sacrificio para el Señor. El Señor no te está condenando, te está dando la oportunidad de que demuestres verdaderamente tu obediencia a Dios.
¿Cuántos dicen amén? Cuando Naamán se zambulló en el río, ¿saben qué hizo esto? Representó obediencia total a la palabra que le había dado Dios a través del profeta. Dios bendice la obediencia. Platicábamos con unos pastores y él, fíjense, me ilustró algo que se me estaba yendo, ya tenía ratito que no me acordaba. Y sí es cierto, el Señor me iluminó el entendimiento. Él dice, mira, cuando tú te mantienes en los principios bíblicos bien de orden de Dios, dice, te voy a decir algo, Dios te va a respaldar, aunque los demás no quieran entrar en el orden. Dios te va a respaldar y te va a mandar gente que sí quiere entrar en el orden y te va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, lo mismo te voy a decir, cuando tú te mantienes en los principios bíblicos de orden de Dios en el matrimonio y el esposo o la esposa, alguno de los dos no quiere, Dios va a respaldar al que sí quiere. ¿Cuántos dicen así sea? Sí, Dios respalda su palabra de orden, y si tú te sometes voluntariamente a su palabra y o la obedeces, Dios te está respaldando a ti. Al que no va a respaldar al que está de rebelde y de necio, y no lo va a bendecir. Aunque tú veas que tiene más cosas materiales, déjalo que tenga más cosas materiales, pero no tiene la bendición de Dios. Dios bendice la obediencia, la sumisión a su palabra y el mantenernos en su palabra. Y yo me quedé así, dije, chin, se me estaba olvidando. No, y por eso cada ratito el Señor me dice, examina cómo están los ministerios, hay orden, no hay desorden. Y cada ratito tengo que estar examinando los ministerios, reflexionando cómo están funcionando cada servicio aquí en la iglesia. El ministerio de Ujieres, el ministerio de alabanza, el ministerio de audio y video, cómo está, si está en orden o no, porque si hay desorden es mi responsabilidad como pastor poner que, ¿cómo está tu familia? Estás dejando que tus hijos, ay, la mamá, ¿no? La mamá, fíjate, la mamá que siente que está con Dios, ¿no? En comunión, y de repente, ay, pastor, mis hijos de veras, debería de verlos, qué chulos son, bien inteligentes, bien guapos, pastor. No, hombre, no, sí, yo les hago todo, pastor. ¿Cómo que les haces todo, hermana? Quiero decirte que no estás en la obediencia a la palabra y no estás agradando a Dios. O sea, tienes que enseñarle a tus hijos a amar a Dios siendo responsable con lo que les corresponde cuando están en tu casa. Y es algo bien tremendo, pero a veces se nos olvida. ¿Cómo quieres que Dios te bendiga? ¿Cómo quieres que la presencia de Dios se manifieste en tu vida si no estás manteniéndote en los principios de orden de quién? O sea, Dios no quiere que tengas hijos flojos, ¿o sí? Ponlos a chambear en la casa, ¿saben qué? Los trastes, la cocina, el baño, ponlos a trabajar. Y recuérdales, mis amados hijos, todo lo que hacemos, ¿lo hacemos para quién? Para el Señor. Dios te va a bendecir, amada hermana, cuando tú te metas en ese orden y te mantengas ahí. Y nada de, te van a querer chantajear, te lo voy a decir. Te van a querer chantajear. Ay, mamá, lo hago mañana. No, discúlpame, mañana no existe. Hoy es, dicen los chavos allá, solo por hoy, ¿verdad? Solo por hoy, aunque nos desvelemos a las 12, 1 de la mañana, pero lo hacemos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? ¿Ya vieron cómo Dios sanó la lepra de Naamán? A través de obedecer lo que Dios le había mandado. ¿Cómo Dios nos va a sanar de nuestra lepra espiritual? Bien sencillo, sí, hermana. Sí, es cierto, a través de obedecer los principios bíblicos de orden de quién? De Dios. Dios no va a bendecir la desobediencia. Naamán luchó contra dos enemigos, su orgullo y el mal cuestionar. Contra esos dos enemigos luchó. Hay quienes buscan la ayuda de Dios y quieren que sea el pastor quien les diga el consejo y no el líder. Algunos hasta llegan a decir que me lo diga el pastor o la pastora, si no, no hago nada. Hay quienes lo llegan a decir así, tienen esa actitud, ¿no? De orgullo. Hay otros que el mal cuestionar, ¿no?
que hay cristianos que Dios les está capacitando en la obediencia, y cuando se les da una indicación de cómo deben de hacer las cosas, la mal cuestionan la indicación porque dicen, yo creo que sería mejor que lo hiciera yo de esta manera y no como dice el pastor o la pastora. Híjole, qué tremendo, pero ese es el mal que, esa es lepra. Lepra que no te va a dejar avanzar, ser sanado, limpiado, porque no estás obedeciendo a Dios. Es lepra, amados hermanos y hermanas. Naamán superó estos dos enemigos e hizo lo que Dios le pidió hacer. ¿Cuántos están dispuestos a dar la respuesta a lo que Dios les está pidiendo que hagan? Porque cuando Naamán obedeció, dice ahí, termino con esto, dice el versículo 14, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó, ¿qué? Quedó totalmente. La obediencia a la palabra de Dios nos limpia de toda lepra. El sencillo método de este milagro realizado sin el profeta hizo que Dios recibiera todo el crédito. Y era evidente que la sanidad vino por Dios, en vez de que viniera por algún otro lado, ¿no? Doctor, brujo, hechicero, santero. Vino la sanidad a través de ¿quién? De Dios. ¿Sabes que Dios quiere sanar tu vida? Pero debemos de confiar en sus palabras. Y con esto termino con lo que una ocasión nuestro Señor Jesucristo manifestó su sanidad a otro leproso en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 8, versículo 1 al 3, por favor. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios de proezas y de milagros? Pónganse de pie en Mateo capítulo 8, versículo 1 al 3. Debemos de confiar en sus palabras y obedecerlas para recibir sus promesas, su sanidad. Así le pasó a un leproso cuando se acercó a Jesús, humillado y con fe de que el Señor lo sanaría de su lepra. Mateo capítulo 8, versículo 1. Dice así: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente seguía a Jesús. Pero dice, y he aquí, vino un leproso. ¿Y qué hizo? La Biblia nos enseña que Dios mira el corazón. La actitud que este hombre tomó fue una actitud de humillarse delante de Dios. Se postró, se humilló. Y muchas veces hemos leído que dice Dios que el que se humilla, Dios ¿qué hace? Lo exalta. Este hombre estaba leproso totalmente y se postró delante de Dios diciendo, fíjense lo que de la abundancia del corazón habla la boca. Señor, con respeto se dirigió a Dios. Si quieres, puedes, ¿qué dice? Claro que Dios quiere. Dios quiere limpiar de la lepra a los de corazón contrito y humillado, que buscan humillarse todos los días delante de Dios para obedecerle. ¿Saben que hay gente que muestra falsa humillación? Sí. Hay quienes dicen que se humillan y hasta lloran y todo, pero no obedecen a quién. Y hasta te dicen, Dios me habló, pastor, pero no obedecen a quién. Esa es una falsa humillación. Necesitamos verdaderamente humillarnos y obedecer al Señor, porque el Señor quiere limpiarnos. Y miren lo que hizo Jesús: extendió la mano y ¿qué hizo? Y le tocó, diciendo el poder de la palabra de Dios: quiero.
Él quiere sanarlos, hermanos. Se limpió y al instante su lepra, ¿qué pasó? Desapareció. El Señor nos dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia, la sanidad de Dios en su alma, en su espíritu y en su cuerpo. ¿Cuántos quieren que Dios sane sus vidas esta noche? Cierra tus ojos, dale gracias a Dios. Señor, quiero darte las gracias en esta noche. Ciertamente reconozco que tu palabra es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de mi corazón. Aquí estoy, Señor, y en el nombre de tu Hijo Jesucristo me acerco a tu trono de gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Hoy me doy cuenta, Señor, que algún área de mi vida ha estado contaminada, Señor, como la lepra contamina al hombre. Y tú conoces muy bien mi vida. Nada puedo esconder de ti. Tú miras lo más profundo del corazón. Mi pasado, mi presente y mi futuro lo sabes tú. Aún no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes. Por eso es que no te puedo ocultar nada esta noche. Perdóname, perdóname, Señor. He permitido la lepra, Señor, del chisme, de la murmuración, de la queja, de la inmoralidad sexual, de la pornografía, del adulterio, Señor, de la envidia, del orgullo, de la codicia, de la avaricia. Perdóname, Señor, perdóname. Hoy te lo confieso delante de ti, Señor. Con todo mi corazón, Señor, reconozco que necesito ser limpiado. Hoy me humillo ante tu presencia. El orgullo me ha estorbado. El qué dirán, Señor, los demás me ha estorbado. Perdóname, perdóname, Señor. Eso ha sido un estorbo en mi caminar contigo hasta el día de hoy. Pero hoy me arrepiento, Señor. Hoy me despojo, Señor, de todo el peso y el pecado que me ha estado asediando, Padre, y que me impide correr la carrera, Señor, con paciencia, poniendo los ojos en ti. Aquí estoy, Señor. Hoy renuncio a lo oculto y vergonzoso, Padre. Hoy te pido misericordia, Señor, límpiame. Límpiame por misericordia con tu sangre bendita y preciosa. No quiero encubrir mis pecados delante de ti, quiero confesarlos en esta noche, porque si los encubro no prosperaré, Señor, sino por el contrario, quiero confesarlos y apartarme de ellos, Señor. Así como tú limpiaste a Naamán de su lepra, límpiame, Señor. Yo en obediencia a tu palabra confieso, Señor, mis pecados y me aparto de ellos en el nombre de Jesús. Es tu gracia, Señor, tu gracia, tu misericordia, Señor, a mi vida. Gracias por tu amor. Gracias por tu perdón a mi vida, Señor. Gracias por haber ido a la cruz del Calvario a morir por todos mis pecados, Señor. Muchas gracias. Hoy me humillo y me rindo delante de ti y reconozco que tú eres el Dios de mi salvación. Hoy me someto en obediencia a tu palabra esta noche, Padre, y que de hoy en adelante, Señor, que mi vida te exalte, que mi vida te adore, Señor. Tú eres un Dios de proezas, un Dios de milagros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Te amamos, Señor. Jesús, vengo a ti,
restaurando y sanando todo mi ser. Jesús, vengo hoy a ti, mi necesidad conoces bien, y la traigo a tus pies, Señor, solo tú, eres bondadoso y poderoso, déjame sentir tu mano, restaurando y sanando todo mi ser. Ahora diga, Dios de proezas, Dios de milagros eres tú. En ti esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos, Dios de proezas, Dios de milagros eres tú. En ti esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos, oh Jesús. Te adoramos, Jesús. Tú eres bueno, Señor, poderoso. Señor, gracias, gracias, Señor, gracias por tu bondad, tu perdón, Señor, a nuestras vidas. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Gracias. ¿Cuántos han sido bendecidos por el Señor esta noche? Gracias a Dios, ¿verdad? El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Y llevémonos esa palabra que el Señor ha dado a nuestro corazón, ¿verdad? Él es quien nos sana, nos restaura y siempre está ahí para ayudarnos cuando nosotros nos humillamos delante de Él. ¿Cuántos dicen así sea? Nos despedimos de los que están en Facebook. Que el Señor les bendiga. Si Dios permite, nos vemos el domingo en el servicio general. Hasta pronto.